Dicho esto, vamos a pasar a la palabra del Señor y hoy vamos a tener un nuevo estudio en el libro de Génesis, que ya hemos superado la mitad del libro, ya vamos por el capítulo 30, hoy llegamos al final del capítulo 30, estamos llegando a una etapa más final ya del libro de Génesis y es un gozo. La verdad es que he disfrutado mucho esta serie. Llevamos, si no me equivoco, más de 70 sermones en Génesis y de verdad, con mucha alegría, tengo ánimo de luego emprender el camino en el libro de Éxodo también. Hoy vamos a estar leyendo Génesis desde el capítulo 30, de los versículos 25 al 43, va a ser lo que vamos a trabajar, pero para no hacer la lectura, sino hacerla de manera progresiva e ir viendo lecciones en ellas, me gustaría empezar con una oración y ya iniciar con la exposición. Señor, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo tu palabra junto a nuestros hermanos, de seguir instruyéndonos junto a nuestra iglesia local, de seguir alimentándonos junto a aquellos con los que caminamos en la fe, Señor. Te pido, Señor, que hoy edifiques a tu pueblo aquí reunido, que hoy hables a nuestras vidas, que traigas enseñanzas a nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a aprender de estas historias, Señor, que están escritas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para que luego traigan aplicaciones a nuestra vida y que sirvan para nuestra santificación. Señor, que tu palabra hoy sea puesta ante nuestros ojos y que por tu Espíritu sea grabada en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les dije, hoy vamos a estar terminando el capítulo 30 de Génesis. Y quiero empezar con una frase. Una frase, a veces lo hago en la serie de Génesis cuando son pasajes largos especialmente. Empezar con una frase que me va a servir para luego traer cosas a nuestro corazón a lo largo de lo que vamos a ver. La frase que quiero empezar compartiendo es una frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, donde dijo: Dios nunca dejará de ayudarnos hasta que dejemos de necesitarlo. Obviamente esta frase tiene una verdad, que es que nunca Dios nos dejará de ayudar, porque la realidad es que nunca vamos a dejar de necesitar la ayuda de Dios. Y lo que estamos viendo a lo largo del libro de Génesis es un montón de gente torpe, pecadora, necia, llena de malas decisiones, pero que en todo momento la mano del Señor aparece para ayudar. Y ese es el reflejo de nuestra vida. Génesis nunca nos ha mostrado hombres impecables, sin defecto. Lo que estamos viendo en Génesis son, para empezar, los patriarcas. Estamos viendo a Abraham, estamos viendo a Isaac, estamos viendo a Jacob. Son los nombres de los representantes principales para el pueblo judío. Son nombres para nosotros que tienen un sonido imponente. Porque cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando nosotros miramos Génesis, vemos que nunca Dios ha pretendido vendernos a esos hombres de una manera inalcanzable. Nosotros pensamos en Abraham, en Isaac, en Jacob y vemos sus virtudes. Vemos esos momentos de fe, esos actos de obediencia a Dios. Pero si tú miras Génesis, nunca se han escondido sus desobediencias. Nunca se ha escondido el miedo de Abraham cuando miente para encubrir sus espaldas. Prefiere dar a su esposa que la tome otro hombre por miedo a morir. Nunca hemos visto, nunca se ha escondido, por ejemplo, el otro día Jacob respondiendo con ira a esa mujer. O las actitudes de Lea y Raquel, llenas de ídolos, una queriendo hijos para ver si consigue el cariño de su marido, la otra envidiando los hijos de la hermana, dando a su sierva. Es decir, de todos los personajes que para nosotros son excepcionales, que siempre los hemos tenido en un pedestal, el Señor rompe los pedestales. Hermano, cuando tú miras la Biblia, ningún hombre debe estar en un pedestal. El único pedestal es para Jesús. O sea, tú ves la Biblia y dices, ¿quién está ahí arriba al que poder admirar y decir, wow, nadie? Y Dios nunca lo ha escondido para demostrarnos
que todo es su mano ayudando, perdonando, soportando, teniendo paciencia, mostrando gracia. Y esa es nuestra historia. Nosotros no podemos esperar que a lo mejor nuestros pastores o nuestros padres o hay alguien en la iglesia lo pongamos en un pedestal como ese hermano. No, porque si ellos eran imperfectos, si ellos eran fallos, si ellos eran pecadores, no puedes esperar más de la gente de hoy. La gente de hoy también te fallará. Porque es algo que el Señor deja muy claro. El único que debe estar en lo alto, a donde nuestros ojos deben mirar, en quien debemos poner toda nuestra confianza, la única mano que no falla, la única decisión que siempre es perfecta, el único carácter que no tiene defecto, es el del Señor. Y a mí lo que me agrada de Génesis es eso. Si yo escribiera un libro falso para que la gente siga a esos hombres, yo solo hablaría de cosas virtuosas, hazañas. La escritura es tan transparente y honesta que te pone a un Pablo que va por ciudades evangelizando, dando su vida, pero luego te lo pone débil diciendo lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Que te pone un Pedro que a veces parece que tiene fe y otras veces parece un cobarde. Que te pone unos apóstoles que dices tú, wow, los apóstoles, ¿cómo debían ser? Uno impetuoso y lo acaba negando. Uno incrédulo que hasta el final dice, si no toco, no creo. Dices, y esos eran sus 12 apóstoles, sin contar que en medio estaba el traidor. Cuando empiezas a ver a los discípulos que siguen, había virtudes y defectos. Entonces, ¿qué vamos a esperar de nosotros? Si eso es lo que los grandes hombres, que nunca fueron grandes, de la Biblia son. La historia de la Biblia es una historia de hombres pecadores siendo santificados. Y esto es algo que Dios está haciendo, ha hecho con Abraham, ha hecho con Isaac y también hace con Jacob. El Jacob que vamos a ir viendo en esta secuencia no es el mismo que empezó el camino. ¿Recuerdan? Engañando a su padre, aprovechando que su padre no veía bien, aprovechándose de esa casi ceguera, luego robando una bendición, comprando la primogenitura de su hermano por un plato de potaje, un guisado. No vemos a ese usurpador, a ese mentiroso, a ese hombre que deshonra a su padre, que escapa asustado por todo lo que ha hecho. Ahora ya vemos a un hombre diferente, un hombre que le engañan, que le han tomado el pelo y aún así trabaja, sigue agachando la cabeza, parece que es humilde, parece que ha aprendido la lección, parece que acepta con humildad las consecuencias de sus decisiones. Y esa es nuestra historia. Hombres débiles, alcanzados por la gracia de Dios, con la mano extendida de Dios todo el tiempo diciendo, mientras me necesites, te ayudo. Y necesitando esa ayuda todos los días de nuestra vida. Lo último que nosotros vimos en Génesis 30, si lo recuerdan, fueron hijos. Tanto Raquel como Lea habían tenido hijos, cada una tenía unas esperanzas en esos hijos que no se han cumplido, que no se han satisfecho. Pero ahora empezamos otro camino, ya los hijos están ahí, pero ahora empiezan a suceder otras cosas. Y ahora en el corazón de Jacob llega un deseo, el deseo de emprender su propio camino. Ya son muchos años trabajando para su suegro, ya son muchos años trabajando para Labán, ya son muchos años sirviendo al padre de sus esposas y ahora toma una decisión. Ya son mujeres, hijos, la familia ha crecido. Yo creo que ya toca que nos vayamos. Génesis 30, 25 empieza así. Y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar, a mi tierra. Así que han llegado los hijos, la familia ha crecido, ambas esposas tienen hijos ahora, y entonces Jacob, viendo ya una familia grande, ya no es el Jacob que vino solo, ahora es un Jacob con hijos, con esposas. Ahora mira a su suegro y le pide una cosa, y se lo pide con cortesía, con educación. Ahí vemos algo, hermanos. Vemos honra. Y te digo una cosa, ¿tú crees que Labán es fácil de honrar? Porque a veces somos personas
que cada vez que no cumplimos un mandamiento, justificamos que el otro no merece que lo cumplamos. Es como, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero si tú supieras cómo es mi padre, es que la Biblia no pone esa condición. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si son buena gente. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si te tratan bien. La Biblia dice honra a tu madre y a tu padre, punto. Ama a tu esposa, punto. Sujétate a tu marido, punto. Dios no quiere saber los condicionantes que te implican no hacerlo. Porque al final de todo, la Biblia dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ahora, siendo como sea tu padre, ¿Dios merece que obedezcas eso? Entonces hazlo. Es que no los vas a honrar porque ellos lo merecen, lo vas a honrar porque Dios lo merece. No vas a amar a tu esposa porque tu esposa lo merece, porque muchas veces no lo merece. Pero Dios sí. No vas a sujetarte a tu marido porque tu marido lo merece siempre, pero Dios sí. No vas a amar a tu enemigo porque lo merece, pero Dios sí. La motivación de nuestra obediencia no son los hombres, porque los hombres nunca merecen nuestra obediencia, ni nosotros la de ellos. La motivación de nuestra obediencia siempre es el Señor. Porque si no obedecemos lo que debemos hacer a los hombres, ¿contra quién pecamos? Ahí entiendes para quién es la obediencia. El mandato es para ellos, para tu relación con ellos, pero romperlo es pecar contra Dios. Ahí entiendes para quién obedeces. Obedeces para el Señor. Y a pesar de todo lo que le ha hecho Labán, a pesar de los engaños, de las mentiras, de los abusos, él trata con cortesía a Labán. O sea, Jacob podía tomar a sus mujeres, a sus hijos y largarse. Y decir, ya estoy harto de este suegro que me ha explotado, que me ha engañado, que solo me usa como un empleado. Pero él va y se lo dice así, le dice, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Él quiere de alguna forma la bendición de Labán. Él quiere de alguna forma la aprobación de Labán. Él quiere irse bien con Labán. Y eso es una enseñanza para nuestros corazones, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos actuando por nuestra vida como yo no necesito la aprobación de mis padres? Yo no necesito que mis padres le parezca bien. Eso es un pensamiento mundano. A mí me da igual, yo me caso y me da igual lo que diga mi... Eso es mundano. El mundano es así, el mundano no honra. Al mundano le da igual, papá, o lo aceptas al novio o me pierdes. ¿De qué vas? Esto no es Romeo y Julieta, eso es un corazón mundano. Nosotros debemos buscar honrar a nuestros padres. Ellos no manejan nuestra vida, pero la honra dura para siempre. La honra no acaba cuando nos independizamos, la honra no acaba cuando somos mayores de edad. Hay ciertas cosas de la autoridad que tenían sobre nosotros que cambia cuando formamos nuestra propia familia, pero la honra es para toda la vida. Y esto es lo que está haciendo Jacob. Ya tiene esposas, ya tiene hijos. Ha trabajado duro, ha aguantado todo, pero aún así, por honrar a su suegro, al padre de sus esposas, quiere pedírselo. Quiere irse con bien y se lo dice, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Y esto también nos enseña algo. Jacob no quería acabar sus días allí. ¿Allí tenía comida? Sí. ¿Allí tenía ovejas, ganado? Sí. ¿Allí tenía hijos? Sí. ¿Allí tenía mujeres? Sí. Pero él no quería acabar sus días allí, porque esa no era su tierra. Y el corazón de Jacob no está preocupado en si tiene comida, en si tiene un techo, en si tiene sustento. El corazón de Jacob está preocupado en su tierra. Por eso él lo dice así, despídeme para que me vaya a mi lugar, para que me vaya a mi tierra. Y de la misma manera nosotros, hermanos, estamos aquí como Jacob, tenemos techo, tenemos comida, tenemos sustento, tenemos familia, pero el anhelo de nuestro corazón siempre tiene que ser nuestra tierra, y nuestra tierra no está aquí. Nuestra tierra no está aquí. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Como Jacob tenemos todo lo necesario, trabajo, comida, sustento, familia, pero esta no es nuestra tierra definitiva. Nosotros los creyentes debemos tener el anhelo de nuestra tierra, de nuestra casa. Nosotros, dice la Escritura, que aquí somos como extranjeros y peregrinos.
Yo no sé para qué algunos que han emigrado de sus países viven con el anhelo de volver a esos países. Y me parece que pierden de vista el lugar más importante que deberían mirar. No es en el que nacieron, es en el que van a pasar la eternidad. Hermano, yo no creo que debiéramos cultivar en nuestros corazones un patriotismo casi pecaminoso a veces. Peleamos por banderas, levantamos nuestros países de nacimiento como si fueran lo mejor. Incluso rechazamos cosas malas y ponemos otros, no, el vuestro es peor. Ese patriotismo no viene del Señor. Tu país no es el mejor, porque no hay ningún país bueno. No hay ningún país que digas, ese país honra a Dios. Para nosotros es un buen país. Un país donde respeten a Dios, honren a Dios, busquen a Dios. Y ese no existe. Por eso nosotros anhelamos una patria mejor. La patria donde reinará Cristo por los siglos de los siglos. Donde reinará la justicia, la integridad, la paz. Esa es la que anhelamos nosotros. A mí me da igual estar en España o en Brasil o mañana vivir en Perú o en Ecuador, porque mis ojos no están aquí. Mi anhelo no es terminar los días que me entierren en aquella tierra, no, mi anhelo es terminar en la gloria, en mi patria celestial, con mi Rey Jesucristo, gobernando por los siglos de los siglos. Ahora, Jacob empieza a mostrar cosas hermosas también en este momento, y ahora Jacob muestra que su prioridad es su familia, no sus bienes, porque mira lo que expresa en Génesis 30:26. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Dame a mis mujeres y a mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Hermano, el trabajo por Raquel y Lea ya había acabado. Los años de servicio obligatorios ya habían terminado. Y ahora ya no solo tenía mujer e hijos. Él había cultivado ganado, él tenía ovejas, habían cabras. Él podía exigir, me voy, pero dame una dote, dame un dinero, dame la mitad del ganado, porque él sabe algo. Desde que yo estoy aquí hay más ganado. Desde que yo estoy aquí hay más ovejas. Desde que yo estoy aquí hay más producto. Podía llegar y decir, dame la mitad de todo, esto ha crecido por mí, por mi trabajo, por mi servicio, pero él no pide nada de eso. Él solo quiere una cosa, dame a mis mujeres y dame a mis hijos. ¿Te has dado cuenta dónde está su corazón? Le da igual los bienes. Le da igual el dinero, le da igual llevarse una mitad del rebaño, le da igual exigir lo que es suyo por derecho. Él se conforma con sus mujeres y sus hijos. Y eso nos enseña dos cosas. La primera, que Jacob prioriza su familia por encima de los bienes. Él no puede llevarse todo a lo mejor, entonces él expresa lo que es más importante. Es difícil que a lo mejor Labán me deje irme con ganado, con siervos, con dinero, con riquezas, con bienes. Pero yo solo quiero lo más importante, mi familia. Dame a mis mujeres y a mis hijos. Hermano, eso también nos enseña algo. La prioridad debe estar clara en nuestros corazones. Y la segunda cosa, él dice, dame a mis mujeres y a mis hijos y déjame ir. ¡Wow! Te vas con 2 esposas y bastantes hijos. Y además esas esposas tienen sus siervas. ¿Y no te llevas nada para el camino? Eso también nos enseña algo. Nos enseña que Jacob confía en la providencia y el cuidado del Señor. Si el Señor hizo prosperar a Jacob ahí, si el Señor hizo abundar a Jacob ahí, lo hará en el camino. Si el Señor bendijo su trabajo ahí, Él tiene manos, trabajará y Dios lo bendecirá en el camino. Él solo quiere lo más importante, porque el mismo Dios que lo ha bendecido allí, lo puede bendecir en el camino. Porque la bendición no está en lugares, está en el Señor. Uno no tiene que ir corriendo a un país porque ganará más, pensando que ahí lo va a bendecir más el Señor. La bendición no está donde hay un mejor salario, la bendición está donde hay obediencia a Dios. Ahí está la bendición. Y Jacob tiene ahí su confianza. Jacob tiene claras sus prioridades. El dinero no es lo primero, las ovejas no son lo primero, los siervos no son lo primero, la familia es lo primero. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes tienen claras las suyas?
Debemos tener claras nuestras prioridades. Marcos capítulo 8, versículo 36 dice, pues ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esas son las prioridades del mundo, ¿verdad? Esas son las prioridades del mundo. Ganar el mundo entero a costa de perder su alma. Pero no deben ser las nuestras. No deben ser nuestras prioridades. Hermano, las prioridades son los que manejan tu vida. ¿Te has dado cuenta cuando las personas empiezan a obsesionarse con el deporte? Que el deporte está bien, la salud está bien, pero a veces el gimnasio está llegando a algo obsesivo para mucha gente. Hay gente que va a un hotel de vacaciones, pero tiene que tener gimnasio. Y en vez de, lo primero que tiene que hacer es su rutina de gimnasio aunque esté de vacaciones. El gimnasio no falla. Y si algo pasa, oye, y si tiene que fallar a la familia, no quedar con unos amigos, no ir a un culto, pero tiene que ir al gimnasio, que hoy salí tarde del trabajo, que cierra el gimnasio y se agobia porque en vez de 40 veces esa semana fue 2. Ahí se nota la prioridad, ¿ves? Que todos sus vídeos de YouTube, musculación, cómo crecer el pectoral, cómo crecer el bíceps, cómo fortalecer los tríceps, cómo hacer este ejercicio, qué comida para aumentar proteína, qué batido de proteína es mejor, este polvo es bueno, este que lleva esto, y creatina para empezar con energía, y el batido de proteína post-entrenamiento, y tú dices, madre mía, le metes más polvo a tu cuerpo que yo a la lavadora. Pero se acaban obsesionando. Eso es, miren, YouTube ha generado un montón de gente obsesiva con cosas raras. La gente empieza a ver algo en YouTube, se vuelve loca y ahora empieza a ser catedrático en eso. Por ejemplo, hubo un tiempo, yo tenía un par de conocidos que veían mucho se llamaba Dr. Fran Suárez, tenía un canal que se llama Metabolismo TV. Ahora todos ellos sabían cómo curar el cáncer, todos ellos sabían curar todas las enfermedades con el maravilloso jugo verde, porque la comida sana, y yo digo, no lo has creído en tu vida, te has puesto a ver a Fran Suárez y ahora eres Fran Suárez replicado. Que yo no digo que esté mal, ¿eh? Lo que digo es que hay un montón de gente sin estudios que solo replica lo que teóricamente gente con estudios enseña en YouTube. Pero se empiezan a obsesionar con algo y te has dado cuenta, si hicieran el mismo esfuerzo para evangelizar, que para transmitir su obsesión de ese concepto. Hay gente que ahora quiere que todo el mundo sea sano en ese sentido, que todo el mundo sea deportista, porque queremos compartir nuestra obsesión. Nos encanta compartir nuestra obsesión, porque hemos amado tanto nuestra obsesión que tenemos que entender que la gente va a amarla igual. Y ya nos pone hasta nerviosos si alguien, a mí no me interesa eso. Pero ¿cómo no te puede interesar? Eso es que te han lavado la cabeza. Oye, que a ti te haya obsesionado, no significa que a mí me tenga que obsesionar eso. A mí me gustan otras cosas. Pero eso es súper importante. Es como las teorías de la conspiración, como todo eso. La gente empieza así y comparte su obsesión. Me encantaría que nuestra obsesión fuera Cristo. Para que quisiéramos que todo el mundo encontrara a Jesús tan necesario y urgente como nosotros sabemos que es. Pero cuando algo nos obsesiona, se vuelve una prioridad. Todos los vídeos que vemos es de eso, todo lo que leemos es de eso. Nos obsesionamos con algo y se vuelve prioritario. Y todo nuestro tiempo y energía va a esa prioridad. ¿Por qué en el noviazgo mucha gente da un tiempo a la novia, al novio, que luego en el matrimonio va cambiando? Porque era su prioridad. En ese momento de mariposas, tu vida gira en torno a esa nueva obsesión. Se vuelve tu prioridad y ahora todo gira en torno a esa persona. Con el tiempo te acostumbras a esa persona. Que no tiene nada de malo, es que vive contigo, duerme contigo, se despierta contigo, desayuna contigo, come contigo, cena contigo. Y después de 10 años te has acostumbrado, ya no es tan ¡wow! Y ahora de golpe esa persona te dice, no me haces caso. ¿Has visto? Porque ya dejó de ser prioridad. Vivimos enfocando nuestra fuerza, nuestra energía y nuestro tiempo en nuestras prioridades. Para el mundo es el mundo. Es el dinero, es el éxito, es la fama. Pero mira lo que dice el Señor. ¿De qué vale ganar el mundo? ¿De qué vale priorizar el mundo, obsesionarse por el mundo, conquistarlo? Porque te digo una cosa, hermano. Si te obsesionas con algo, lo alcanzas. Si yo ahora me obsesionara por tener un cuerpo musculado, en 1 año, 2 años lo van a ver. Porque cuando te obsesionas con algo, lo alcanzas. Porque eres capaz de dejar todo y dedicarle 24 horas y al final hay una recompensa. Por eso cuando nos obsesionamos por crecer en santidad lo alcanzamos. Porque le dedicamos horas, horas y horas y hay cambio.
hay crecimiento, porque nos obsesiona cambiar, nos obsesiona crecer en santidad. Es así. Pero ¿de qué vale cuando esas obsesiones son mundanas, carnales, vanas, pasajeras? ¿De qué vale ganar el mundo y perder nuestra alma? Como cristianos tenemos que tener prioridades cristianas. No hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo. Ahí está nuestra prioridad. Nuestra prioridad está en lo eterno, en el reino de Dios y su justicia, en la obra de Dios, en las almas perdidas, en Cristo, en el discipulado, en edificar a los hermanos. Esa debe ser nuestra prioridad y ahí debemos dar nuestro tiempo. Jacob a estas alturas tenía claras sus prioridades, su familia. Ahora nosotros debemos tener claras las nuestras. Hermano, es importante que tengas claras tus prioridades, porque en base a tus prioridades vas a manejar toda tu vida. Ahora, la respuesta de Labán es curiosa, porque Labán reconoce que ha sido bendecido por causa de Jacob. De ahí que yo diga esto de que impíos bendecidos por causa de nosotros. En el versículo 27 de Génesis 30, Labán dice, pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y mira qué interesante. Gente impía, gente no fiel al Señor, llega a ser bendecida porque ahí hay un creyente. Es sencillo, imagínate que yo trabajo en una empresa y el Señor quiere bendecirme en esa empresa. Pero yo soy el único creyente en esa empresa. Al final todos van a disfrutar esa bendición. Porque Dios me va a bendecir en una empresa y el jefe va a estar feliz. Claro que el impío no lo reconoce, no es capaz de verlo, no es capaz de discernirlo. Pero ¿cuántas veces personas, por ejemplo, en una casa donde unos padres son creyentes y el Señor bendice ese hogar, los hijos disfrutan esa bendición y no son creyentes? El Señor cuida ese hogar, provee a ese hogar, el Señor prospera ese hogar y los hijos creen que eso viene de los padres. Pero no, los padres están siendo bendecidos por Dios y los hijos que están con los padres al final disfrutan esa bendición. Eso es lo que le acaba de pasar a Labán. Labán tiene más ovejas que nunca, más cabras que nunca, más cosas que nunca, pero sabe que eso pasó desde que Jacob está. Y que todo eso se traduce porque Dios bendice a Jacob y como Jacob está ahí, entonces Labán es bendecido por la presencia de Jacob. Por eso vemos en la Biblia como hombres han reconocido el favor de Dios sobre otros. Génesis 21, 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. De la misma manera también Abimelech a Isaac, Génesis 26, 28, y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Labán veía que Dios estaba bendiciendo a Jacob. Labán veía que Jacob era bendecido por Dios. Labán veía que Dios respaldaba a Jacob. Y hay una cosa interesante. Los hombres vieron que Dios respaldaba a Abraham. Los hombres vieron que Dios respaldaba a Isaac. Y los hombres ven cómo Dios respalda a Jacob. Los hombres deben ver cómo Dios respalda a su iglesia. La iglesia tiene que ser un pueblo que muestra al mundo que Dios los bendice. Que Dios bendice a su pueblo. Con todo tipo de situaciones y con todo tipo de cosas, la iglesia debe ser un pueblo que muestra que es bendecido por Dios. Que Dios está con ellos. Debe ser evidente la compañía, la guía, la bendición y el cuidado de Dios sobre los suyos. Y el mundo debe ser testigo de eso. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú ves que pueblos y naciones eran conscientes de que Dios estaba con la nación de Israel. Algunos ni se animaban a tocarlos. Algunos ni se atrevían a declararle la guerra, aunque tenían ejércitos más grandes, porque sabían que Dios estaba con ellos. Entonces Labán, como reconoce
Y él sabe que está siendo bendecido por causa de Jacob, no quiere perder a Jacob. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece un salario justo. Versículo 28 de Génesis 30 dice, y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. Labán podía haber hecho directamente una oferta y decir, te ofrezco tanto si te quedas. Y ofrecer mucho, porque ahora era muy bendecido por causa de Jacob. Pero muchos comentaristas dicen que Labán era tan ambicioso que prefería dejar que Jacob eligiese el salario. ¿Por qué? Porque él sabía que Jacob iba a pedir mucho menos de lo que merecía. Que veía a un Jacob tan desinteresado en el dinero, tan desinteresado en lo económico, que le dijo, no, elige tú tu salario. Pensando, seguro que va a decir, dame eso. Y va a pedir poco. Pero la realidad es que no es nada malo ofrecer un salario a Jacob, porque Jacob estaba trabajando, porque ya había servido por una hija, ya había servido por la otra hija, ya había servido por sus esposas, ahora era digno de su salario, porque el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:18, Pablo lo establece, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Tanto es así, amados hermanos, que Dios condena a los empresarios que no pagan a tiempo a sus trabajadores. Tanto es así que Dios castiga a aquellos jefes y empresarios que sobre sus trabajadores retienen el salario. Hay palabras del Señor diciendo, cuando le retenga su salario y él clame sufriendo, yo iré por él a su favor. Él no permite que se trate con desprecio a un trabajador. Es más, la ley del Señor protegía el servicio de las personas, exigiendo un salario justo sobre ellos. El Señor siempre ha cuidado las dos cosas. Ha exigido que los trabajadores se esfuercen por ser buenos trabajadores, den su mejor trabajo y sean honestos, reverentes y respetuosos con sus jefes. Y a los jefes el Señor les exige tratar con dignidad y pagar lo que es justo y debido a sus trabajadores. El Señor siempre ha cuidado hombres y mujeres, padres e hijos, trabajadores y jefes. El Señor siempre ha intentado que reine la justicia. Pero, ahora pasa algo. Jacob vuelve a mostrar algo hermoso. Y Jacob vuelve a mostrar que está preocupado por la provisión sobre su familia. Mira lo que dice versículo 29 y 30. Mas él le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Jacob está diciendo, yo todo lo que he provisto ha sido para ti. Todo lo que he trabajado te lo has llevado tú. Todo lo que he conquistado, que he trabajado y que el Señor ha bendecido, tú te has llevado el fruto de mi trabajo, pero yo quiero proveer para mi casa. Mira qué corazón. ¿Cuándo yo voy a proveer? No para ti, Labán. Para mi esposa, para mis hijos, para los míos. Ese es el corazón de un hombre. El corazón de un hombre anhela proveer su hogar. Un hombre sin trabajo no debería dormir tranquilo si su esposa tiene que salir a trabajar. Yo no entiendo la cultura en la que nos hemos convertido, donde hombres ven a sus mujeres salir a trabajar mientras ellos cómodamente dicen, yo estoy buscando en casa, estoy echando currículums por internet. No debería haber paz cuando la provisión recae sobre los hombros de la esposa. Y no me importa lo que diga el feminismo de este tiempo. El que debería llevar la carga principal de la provisión es el marido. Es nuestra responsabilidad. Cuando un padre, una hija estaba en casa, ¿quién le daba de comer? El padre. ¿Quién pagaba su teléfono? El padre. ¿Quién pagaba la luz? El padre. Todo. Esa hija en casa no pagaba alquiler, esa hija en casa no pagaba renta, esa hija en casa no pagaba nada. ¿Quién la proveía? El padre. Cuando los padres la entregan, ¿sabes lo que le está diciendo a ese hombre? Yo la he protegido y yo la he sustentado. Ahora es tu trabajo. Yo sé que hay contextos, yo sé que hay situaciones. Pastor, en mi casa con mi sueldo no llega. Lo entiendo, cada situación es diferente, cada contexto es distinto, que los tiempos han cambiado, pero el corazón no debe cambiar.
Un hombre debería hacer lo posible para que porque si él trabaja y ella trabaja, ¿quién va a ser el hacendoso del hogar? Y ahora me dirán también, los dos. Pero mira qué interesante, es solo a la mujer que Dios le dice que debe ser hacendosa del hogar. No hay ningún versículo donde Dios demande a un hombre ser hacendoso del hogar. Y no es que el hombre no pueda colaborar con su esposa, es que en la mente de Dios el orden siempre ha sido la carga principal de la provisión fuera es de ellos y la carga principal del cuidado dentro es de ellas. Pero antiguamente era sencillo. El hombre salía bien temprano, trabajaba largas horas, todo lo que hacía falta para que la mujer no estuviera en el sofá, estuviera haciéndolo de casa. Y ella no le iba a exigir al llegar al hombre agotado de esas horas de trabajo que hiciera también las cosas de casa porque ella consideraba que ese era su trabajo. Su trabajo. ¿Que el machismo ha hecho cosas malas? Claro que sí. El machismo ha hecho creer que esas mujeres son mantenidas que no valen para nada. Y eso ha provocado, oye, pues si tú crees que me estás haciendo un favor, entonces yo me voy. Ahora hazte tú lo de casa, a ver si crees que es fácil. Porque el hombre tiene que dar valor a una mujer que cuida su casa, tiene que dar valor a esas cosas. Porque eso también es trabajo. Eso también lleva tiempo, eso también lleva esfuerzo. Ah, pastor, me gustaría que mi mujer estuviera en casa, pero yo no puedo con mi salario. Pues ¿por qué no intentáis un punto medio? ¿Por qué no hacen media jornada para estar menos cansada? E intenta a lo mejor hacer algo en casa, teletrabajo, y así poder hacer un poco en casa, más de lo que está haciendo. Pero intentar cada vez ajustarnos a esos roles que la sociedad nos está diciendo que son imposibles y que no se pueden. No, hermano. Cuando conseguimos, por la gracia de Dios, mantener esos roles definidos en casa, es un disfrute. Y repito, sé que hay contextos que no se puede. Pero es triste cuando sí se puede, pero la ambición de tener más hace que los dos sigan saliendo fuera. Oye, ya podríamos vivir con lo que tenemos con tu salario. Ya, pero queremos más, comprar esto. Ah, entonces ya no es que no se puede. Es que la ambición de este mundo ya nos ha convencido de que necesitamos más cosas. Y obviamente, para tener la mejor camioneta, 2 pisos, 3 viviendas, 4 empresas, ahí sí que hay que trabajar los dos hasta morir. Y ya los niños para el cole, para guardería, para los extraescolares, porque tampoco hay tiempo, ¿verdad?, para cuidar a los hijos. Solo los veo por la noche, los recojo, les doy la cena y a dormir. Hermanos, hay familias que sus hijos de lunes a viernes solo los acuestan. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para nuestras familias? Ahora, una familia donde su hijo está siendo influenciado 8 o 10 horas al día por el mundo, y que los padres solo lo acuestan por la noche. Ahora, ¿qué crees que va a tener más peso en su corazón? ¿Tus valores o los de 40 o 50 horas a la semana de fuera? ¿Al mundo le interesa que tú trabajes mucho? Hermano, ¿sabes lo que mantenía a los hogares? Hijos con valores, hijos con principios. Y te voy a decir una cosa, yo valoro a una mujer en casa porque era la mujer dedicada a ello. El mundo luchó para sacar a las mujeres del hogar, porque ¿quién se quedó con los niños? El mundo. El mundo. Y ahora el mundo dice, ahora son nuestros, ya mamá no les influencia. Ahora nosotros somos su influencia. Repito, sé que cada contexto es diferente, pero el mundo ha hecho un buen trabajo para que los padres cristianos no tengan tiempo para sus hijos. Y así el mundo los eduque a su gusto. Hermanos, hay que luchar. Sus hijos necesitan más influencia de ustedes que de fuera. Y la influencia lleva tiempo, lleva horas, dedicación. Te digo una cosa, hablé con un pastor que decidió hacer lo del homeschooling y me dijo, Juan Manuel, mi mujer se queda en casa. ¿Y sabes qué? Ya no hay vacaciones. No hay vacaciones, no podemos comprarnos la misma ropa, ni tenemos los mismos móviles, ahora tenemos un cochecito de segunda mano. Pero te digo una cosa, tengo una paz cuando llego del trabajo y me encuentro a mis hijos en casa, estudiando con mi esposa, aprendiendo los valores cristianos, sin tanta contaminación del mundo, que yo te digo una cosa, prefiero no tener vacaciones, pero esa paz no me la quita nadie. Y ahí entiendo, es que hay que sacrificar algo. No podemos tener todo, ¿no? Y ahí toca el momento de sentarse como familia y decir, ¿qué vamos a perder? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Tiempo con los hijos o lujos? Y cada uno tiene que estudiar su contexto, pero hermanos, los valores son claros.
Jacob no dijo que mis mujeres trabajen, que mis hijos trabajen. Jacob dijo, yo quiero proveer para mi casa. El corazón de todo hombre de Dios tiene un peso por proveer para los suyos. Por echarse a su esposa a los hombros, a sus hijos a los hombros y decir, yo voy a trabajar duro para que no os falte lo necesario. No nada, faltarán cosas, pero no lo necesario. Dios proveerá. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel o que un incrédulo. Mira lo que dice Pablo. Si uno deja de proveer para los suyos, para Dios es peor que un incrédulo, que un infiel. ¿Hasta dónde pone Dios la responsabilidad de proveer para nuestros hogares? Ahora, dicho esto, Jacob propone un trato a Labán. Mira qué trato curioso. Versículos 31 al 34. Y él respondió, ¿qué te daré? Y Jacob dijo, no me des nada. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Déjame pasar ahora por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros, y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo, muy bien, sea conforme tu palabra. Así que hacen un trato. Vamos a hacer una cosa, yo voy a volver a pastorear un tiempo, solo que voy a separar algo. Todo lo que sea negro, moteado o manchado, yo lo quito. Es decir, en ese montón de ovejas y cabras, habían algunas lisitas, blancas, pero luego habían algunas a topos, a manchas, a rayas, y hace un trato. Yo separo todo lo que está manchado, rayado, moteado, todo lo que está negro, dejo las lisitas, y si te encuentras algo de las otras conmigo, que son la minoría, consideraremos que lo he robado y me quedo contigo para siempre. Jacob confía en la bendición de Dios, pero Jacob confía en un Dios que bendice a los que trabajan. Jacob no se queda parado y de brazos cruzados. Él dice, yo voy a trabajar, yo voy a pastorear, ahí espero que Dios me bendiga. Y hermanos, hay una frase de Matthew Henry que me gustó mucho. Dice, el diablo visita a los hombres ociosos con sus tentaciones. Dios visita a los hombres trabajadores con sus favores. Y escuché una vez en Brasil una frase que decía, cabeza vacía, oficina del diablo, como taller del diablo. Y hay una cosa cierta, el hombre ocioso peca más. El tiempo libre no es bueno si no se usa bien. Pero el que entiende que tiempo libre significa tiempo para no hacer nada, ese corre peligro. El tiempo libre es maravilloso, siempre que se use para edificarse. Porque si el tiempo libre se usa para orar, es bueno. Si el tiempo libre se usa para ver una buena prédica, es bueno. Pero cuando digo, ¿qué voy a hacer esta tarde domingo? Nada. Y me tiro al sofá y me pongo todo tipo de películas, una tras otra ante mis ojos. ¿Cuánto peligro hay de que vea una imagen que no tenía que ver? Escuche una conversación, una película que no era agradable. Que entre en mi casa valores y principios de una película que no tenían que entrar. A pesar de todo eso, además le sumo el hecho de que no he cultivado mi vida espiritual. Por eso, la ociosidad, como dice Matthew Henry, es maravilloso para que el diablo tiente y tiente. Un hombre que está todo el día en casa, buscando trabajo por internet y no tiene nada que hacer, es más propenso a acabar viendo vídeos que no tenía que ver en internet, chateando con quien no tenía que chatear. Hay una cosa que, aunque les parezca una tontería y frío y poco espiritual, es útil. Una manera de pecar menos es no tener tiempo para pecar. Yo sé que les parece absurdo, eso que tiene espiritual, hay que orar. Hermano, cuando uno está en el culto, luego sale, queda con unos amigos de la iglesia para edificarse y comer, o luego se va a evangelizar,
luego llega a casa y se pone una prédica, o de ahí ya se va a dormir, y al día siguiente para el trabajo. ¿Qué tiempo tienes de estar viendo vídeos que no corresponden a internet? ¿Qué tiempo tienes de estar chateando con tonterías? ¿Qué tiempo tienes de estar...? Es que no tienes tiempo, porque lo estás ocupando en cosas edificantes, en cosas que te distraigan. Por eso siempre digo, ¿sabes qué es lo mejor para no pecar un sábado por la mañana? Ayunar el sábado por la mañana. Pero cuando decidimos no hacer nada el sábado por la mañana, es cuando somos más propensos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de tentaciones. Un hombre que invierte tiempo en el trabajo, que se concentra en el trabajo, en estar haciendo cosas del trabajo, no tiene tiempo para estar ocioso y perdiendo el tiempo en otros pecados. Claro que en el trabajo puede tener tentaciones, claro que puede pecar. Pero hay una cosa, el Señor bendice el esfuerzo de la gente. El Señor bendice el trabajo esforzado. Y eso Jacob lo sabe. Jacob dice, yo voy a trabajar y confío que trabajando en lo que voy a hacer, Dios me va a bendecir. Él confía en la provisión de Dios y nosotros también debemos confiar en ello. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ese texto es maravilloso porque Jesús garantiza que si Dios cuida a las aves del cielo, ¿cómo no cuidará a sus hijos, que son hechos a imagen y semejanza de Él, que son sus redimidos en Cristo? ¿Cómo no los cuidará? Pero eso nunca se traduce a no hagas nada y el Señor proveerá. Porque la Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. Por eso, si un creyente cree que dar dinero a un perezoso que solo le gusta pedir es ayudar al pobre, no está incumpliendo un mandato de Dios. Está dando comida a alguien que no debe comer. Pero no, una cosa es ayudar al necesitado y otra cosa es ayudar yo los llamo los mendigos profesionales. Son los que han hecho de la mendicidad un trabajo. Porque hay mendigos de necesidad y hay mendigos de profesión. En nuestro pueblo, en el Mercadona hay un señor que ya tiene su banqueta, simpaticón, saluda, hola guapo, buenos días, ¿qué tal? Te ayudo aquí, te guardo al perro, ve a comprar, majísimo, pero es su trabajo estar ahí. Menos cuando llueve que no puede, está ahí, mañana y tarde. Su cervecita, se aleja con su cigarro porque no queda bien el vicio ahí en la entrada, se da su cerveza, se la toma, luego vuelve, se va con su cigarro, luego vuelve. Pero todos los días que yo voy a Mercadona, que son muchos, lo veo, con un vaso con monedas, que sé que las va vaciando, y con una bolsa llena de cosas que la gente que no lo conoce a lo mejor le va dando siempre. Toma un bocata, come allí, desayuna allí, cena allí, se va con monedas y con compra. Una vez se me ocurrió y a lo mejor no fue buena actitud, pero le dije, ¿has pensado trabajar un día? No, porque yo pensé, digo, la gente que te da a ti se va de madrugada y se desloma y no es que les sobre, van justos algunos, pero son generosos y te dan. Y tú aquí, seguramente además vives ocupado en un sitio, no pagas nada, tienes para cada día. ¿Quién tiene ganas de trabajar así? Y me enseñó un rasguño aquí y me dijo, tengo una herida. Y yo, me puso nervioso y dije, no puede ser. Claro, ha pasado desde que yo le dije eso, habrá pasado casi un año. La herida yo creo que ya cicatrizó, pero sigue ahí. Clicia alguna vez me ha calmado y me ha dicho, déjalo en el Señor. Porque a veces ve con qué cara entro al súper. Eso es lo que yo llamo los mendigos profesionales. Son esa gente que usa mujeres que van en el metro con un bebé a veces usado solo para dar pena. Y no hacemos bien. Ayudar así no es ayudar. Es fomentar un pecado. Nosotros debemos ser generosos, sí. Pero también debemos ser prudentes. Porque si el dinero que Dios me da y me provee, lo uso mal, tirándolo en alguien que va a los vicios. Bueno, si no lo sé, pues arriesga. Pero cuando ya tienes claro que ese ¿tiene morro? Yo no voy a malgastar eso cuando puede haber una persona que realmente lo necesita. Quiero hacer una obra de caridad, voy a buscar un necesitado, no un aprovechado. Eso pasa mucho en la iglesia. ¿Cuánta gente busca la puerta de las iglesias porque sabe que los creyentes se sienten mal si dicen que no? Y en casa igual decís que no, pero al salir de la iglesia, como os ven los hermanos, es más difícil decir que no, porque estamos muy preocupados en lo que dirá la gente. Hacen el mes ahí.
Busca iglesias católicas, de lo que sea, y vas a ver mendigos en la puerta. Saben que a los creyentes les puede el peso de culpa. ¿Y el qué dirán? Hay que ser sabios a la hora de ayudar. ¿Es comida? Te doy comida, dinero no. Si es comida, te doy comida. Te compro un bocadillo. Te ayudo si es comida. No, pero dame que lo compraré, que aquí... Ya ibas viendo por dónde van las cosas. Hermano, nosotros debemos entender que Dios nos provee. Pero que Dios, hay una cosa clara, Dios bendice el esfuerzo y el trabajo, no la pereza. Dios nunca nos ha llamado a no hacer nada. Es más, mucha gente de manera equivocada entendió que el trabajo es consecuencia del pecado. ¿No ves? Por causa del pecado nos ganaremos el sustento con el sudor de nuestra frente. Eso es mentira. Lo único que trajo el pecado fue más difícil el trabajo. Pero el trabajo estaba desde el principio. Porque desde que Dios crea a Adán y Eva, Adán le dice que labra el huerto. Cuídalo. Lo que pasa es que era un huerto fértil, fructífero. Y lo que trajo el pecado fue cardos, sequía, mala tierra. Ahora se complicó. Pero el trabajo no es un castigo. El trabajo es algo para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados para trabajar. Es más, es el pecado lo que le dice al hombre que no trabaje. Porque el trabajo viene de Dios, la pereza del diablo, de la carne. Así que, hermano, si no te gusta trabajar, ayuna, porque fuiste creado para trabajar. Ahora Labán decide hacer trampas. Ahí se ve el corazón de Labán, versículos 35 y 36 dice: aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre todos los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos, y lo puso a una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba el resto de los rebaños. Así que Jacob se tenía que quedar con lo que era completamente liso, no, con lo que tenía rayas, lo que era moteado. ¿Y Labán qué hace? Coge todo lo que tiene manchas, rayas, negro, tal, llévatelo. Se lo dio a los hijos, que aquí cada vez que uno peca en equipo, ¿te has dado cuenta? Jacob puso con su madre, ahora Labán con sus hijos. Y cuando hacemos chisme, nosotros también buscamos compañeros, ¿verdad? Es como que si pecamos en grupo, nos sentimos menos culpables, porque no lo hemos hecho solos. Pero recuerdan que el juicio será uno por uno, ¿eh? Uno por uno. Que en el juicio estará Labán, luego sus hijos, uno a uno. Pero mira lo que hace. Se lo llevó todo, para que nada moteado, nada manchado, nada rayado pudieran hacerle a Jacob. Y eso mostró nuevamente que Labán era un hombre no interesado en Jacob, interesado en el dinero que le daba Jacob. ¿Tú te crees que Labán llegó a Jacob diciendo: ay, es que si he hallado gracia ante tus ojos, soy bendecido por ti? Porque el que quiere algo de ti sabe adular. Sabe adular. Por ejemplo, ¿sabes qué es lo difícil para un famoso? Saber quién te quiere de verdad. Yo cuando escucho a algún famosillo hablar, siempre acaban diciendo cosas como: yo ahora ya no sé si la gente me quiere por mí o por mi fama. Cuando veo a millonarios hablar, dice: yo ya no sé si la gente me quiere por mí o por mi dinero. Es más, yo ya no sé si una mujer viene a mí por mi corazón o por mi cartera. Cuando uno es jefe, empresario, político, uno dice: ya no sé si me quieren a mí o por el cargo que les puedo dar. Y te digo una cosa, a veces los pastores pasa lo mismo. Yo no sé si quieren una amistad conmigo o por el cargo que pueden tener. Es difícil, porque normalmente todos esos elogios, estas cositas dulces, suenan desconfiables, ¿no? Porque, por ejemplo, Labán le decía: soy tan bendecido contigo, ojalá haya gracia ante tus ojos, todo me va mejor a tu lado, mira qué bien estamos juntos. Pero el deseo de Labán no es Jacob. Nunca fue Jacob, ya lo ha engañado. Siempre fue lo que puede sacar de Jacob. Tristemente, las personas amadoras de sí mismas y egocéntricas son capaces de hablar dulce para conseguir a través de otras personas lo que ellos quieren.
pueden hacer la pelota, como decimos por aquí, pueden adular y endulzar el oído, no porque te quieran, no porque quieran ni estar a tu lado, porque por tu posición, tu cargo, lo que eres, estar a tu lado implicará ellos tener también posición. Porque ya no es cualquiera en la iglesia, ahora es la mano derecha de, el amigo de. Y al final es duro, ¿no? Cuando personas ricos, famosos, millonarios, que sea, empresarios, políticos, vivir de esa manera, ¿no? Sin saber nunca si esa simpatía, esa amistad aparente es real o es interesada. Pero a pesar de todo lo que ha tramado Labán, Jacob es prosperado. Jacob es prosperado. Termino con los versículos 37 al 43. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Ahora, es curioso, porque Jacob confía en Dios, pero va a hacer una cosa muy llena de superstición. Lo que hace Jacob es lo siguiente, a ver cómo lo explico. Imagínate que esto es el tronco de un árbol, de un plátano, de la corteza de cualquier planta. Imagínate la lisa, la tira de un árbol lisa, y Jacob ¿qué hace? Corta rayas, y tú sabes que cuando quitas la corteza se ve blanco. Y hace un montón de palos así, rayados, y los pone en todos los sitios donde las cabras y las ovejas van a beber y se aparean, porque había un pensamiento cultural de que si donde estaban, ellas estaban mirando algo rayado, aunque fueran lisas, nacerían rayadas. Es así de raro, ¿eh? Si no, ¿por qué crees que Jacob está haciendo eso? Cogiendo palos y diciendo, quítale rayitas blancas, quítale, ponlas ahí, que todas las ovejas vean todo el rato rayado. Y de tanto ver rayado, nacerán rayadas. Lo peor de todo es que nacen rayadas. Es lo que acaba... Pero yo quiero que entiendan que si ustedes leen eso en la Biblia y no buscan de dónde viene eso, no van a entender por qué Jacob está haciendo estas cosas. Pero lo está haciendo por una superstición. Dios no le ha dicho, haz eso. O sí. Pero mira lo que va a pasar ahora. Dice, así se apareaban los rebaños junto a las varas y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Y Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a los rayados. Cada vez que nacía algo liso, míralo, ahí, mirando a los rayados. Mirando a los rayados. Dice, en dirección a los rayados y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio hato aparte. No lo puso con el negro, no lo puso con el rebaño de Labán. Además sucedía que cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales. Además buscaba la más fuerte. Ahí, toma, una vara rayada. Toma una vara rayada. Para que se aparearan frente a las varas, pero cuando el rebaño era débil, ya no las ponía. Dice que Jacob se coma esta, que es débil. Ay, que Labán se coma la... ¿Has visto? Tampoco es tonto, Jacob. Jacob todavía lleva las artimañas del pasado. O sea, Jacob ya ha robado una bendición, Jacob ya se ha aprovechado de un padre ciego, y Jacob dice, Labán me la jugó, pero todavía tengo un poco del viejo hombre por aquí. Así que, cabra buena, palo rayado. Cabra débil, pa' Labán. Tonto no es. Lo peor es que Dios lo respalda. Además sucedía que cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales, pero para que se apareaban frente a las varas, pero cuando el rebaño era débil no las ponía. De manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Qué nos enseña esto? Que a pesar de todas las cosas y las cosas que hace Jacob, nosotros no creemos que Jacob confiase en las varas. No creemos que Jacob confiase en los palos rayados. Porque al final, el nacimiento de una oveja, ya sea lisa o moteada, depende solo de uno. Depende del Señor. Pero esto nos enseña esa combinación que hay entre fe y nuestra parte de trabajar.
Señor, yo quiero un día una casa. Yo sé que tú nos puedes proveer una casa a nuestra familia. Ok, hijo mío, pero trabaja duro. Hace esto, pide un buen crédito. Hace esto, consigue aquello. Haz tu parte. Haz tu parte, trabaja. Yo bendigo el trabajo. Yo bendigo el esfuerzo. Yo bendigo la dedicación. Pero la confianza estaba en Dios. Y, hermanos, un hombre confiado en Dios puede descansar en Dios. Labán le había hecho trampas, había preparado artimañas, no quería que se fuera, este era el último trato. Y finalmente Dios ha vuelto a respaldar a Jacob. El Salmo 34, versículo 8 y 9 dice: probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada les falta a aquellos que le temen. Pero recuerda que cuando dicen nada, no es caprichos, es necesario. Hermano, Dios puede darte caprichos, pero Dios no tiene la obligación de darte caprichos, y Dios nunca ha prometido darte caprichos, pero Dios siempre ha garantizado el pan de cada día. El problema con nosotros nunca ha sido la provisión de Dios. El problema con nosotros siempre ha sido nuestra satisfacción con la provisión de Dios. La cuestión no es si Dios te ha provisto, porque estás aquí, hermano, muchos lejos de vuestros países. Y yo creo que Dios te ha provisto. La gran pregunta es si para ti es suficiente la provisión de Dios. Todos los que estáis aquí tenéis motivo para estar contentos, porque la Biblia dice, teniendo que comer y que vestir, estad contentos. Si no estamos contentos y tenemos la necesidad de que todavía nos falta algo, no es porque Dios no nos está proveyendo. Es porque todavía tenemos anhelos más allá de lo necesario. Porque el mundo, si nuestros bisabuelos vivieran nuestras vidas hoy, creerían que son millonarios. Y nosotros creemos que somos pobres. Porque nuestros bisabuelos y nuestros abuelos vivieron guerras. Y tener patatas y huevo para cenar era un regalo. Y ningún hijo protestaba de, ¿otra vez patatas? Porque es lo que había. Porque la gratitud estaba en que se comía, no en si era otra vez patatas. Y cuando te pasaban la ropa del hermano al mayor al menor, no decían, la ropa, es lo que había. La gratitud estaba en la ropa. Y cuando un día el abuelo llegaba con 4 dulces y eran caramelos, uno para cada uno, se celebraba como si fuera una fiesta. Porque eso era un capricho, un caramelo. Ahora tu hijo necesita la bolsa de chucherías y la mayoría la van a la basura. Necesita los 40 helados, las bambas de marca, el último iPhone, más la tablet, más la tele del cuarto. Y todavía le falta. Dios nos ha provisto más de lo que tenían nuestros abuelos y reclamamos más que ellos. Por un motivo, porque somos una generación más materialista y más ingrata. Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero no nos iría mal una buena guerra. No nos iría mal para aprender 4 cosas. Porque es cuando pasas por una enfermedad o alguien a tu lado que valoras la salud, y es cuando pasas por la pobreza que valoras la comida de cada día. Y somos una generación que seguimos quejándonos, pero tenemos mucho más de lo que han tenido otros y peor, mucho más de lo que merecemos. Nosotros sí sabemos algo. Nada les falta de lo necesario a aquellos que le temen. Porque a Dios no le cuesta darte cosas. ¿Sabes? Esa es una realidad, hermano, que yo aprendí y me sentía mal de entenderla. A Dios no le cuesta darme cosas. Dios además siente gozo en darme cosas como su hijo. Y no le cuesta ningún trabajo, ¿eh? Darte un trabajo a él no le cuesta. Proveer una casa no le cuesta. Poner el pan de cada día no le cuesta. Porque lo más grande para el Padre ya te lo dio. Y si te dio a su hijo, te puede dar cualquier cosa. Romanos 8:32, y termino, dice, el que no eximió ni a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Tú crees que a Dios le va a costar darte un trabajo cuando dio a su Hijo en la cruz a morir por tus pecados? Pero más preocupados deberíamos estar en ser agradecidos que en tener más. Hermanos, hoy guárdate unas cosas muy sencillas en tu corazón. 1, prioriza tu familia, después de Dios obviamente, por encima de cualquier otra cosa en este mundo. 2, hombres, cultivemos un corazón proveedor. Y que no vea la provisión como una carga. Yo soy como una mula de carga, yo trabajo para que no... No, yo te mantengo. ¿Qué yo te mantengo? Es como si Dios te estuviera diciendo a ti todos los días, yo te mantengo, yo te mantengo. Hermano, ningún hombre de esta iglesia, espero que en su boca quepa la frase, yo te estoy manteniendo. Es tu mujer. Ni a un hijo se le echa en cara que se le sustenta, ni a una esposa se le echa en cara que se le sustenta. Es a lo que Dios te llama. Todos los hombres debemos cultivar en nuestro corazón un celo por proveer a nuestras casas. Y si tienen que sangrar las manos para que proveamos, sangrarán. Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Número 3. No importa cómo se levante el mundo, el Señor siempre cuida de los suyos. Siempre. Número 4. La pereza no viene del Señor. El Señor bendice el esfuerzo. Satanás tienta a los ociosos. Y número 5. Aprendamos de Jacob que no son las artimañas, los trucos ni las trampas los que nos bendicen, sino la mano del Señor, que cuida de todos los que temen su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que hoy traes a nuestras vidas y por las enseñanzas que traes hoy y plantas en nuestros corazones. Te pido, Padre amado, que nos ayudes a trabajar duro, a esforzarnos, a ser, Señor, dedicados y trabajar por el bien de nuestros hogares y de nuestras familias. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes, Señor, a no ser ociosos, a amar, proveer a nuestras casas, a sentirnos dichosos de poder, Señor, ver el pan en nuestra mesa, que sabemos que no viene ni de nuestro esfuerzo, sino de tu mano, porque toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que tu bendición está sobre nosotros, que tu cuidado está sobre nosotros, porque tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Que tu palabra dé fruto en nuestra vida, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.